Vamos a contar de 3 a 1. 3. Piensa en algún concepto que te haya inspirado. 2. Sé consciente de tu estado emocional en este instante, cómo está tu sensibilidad, cómo están tus emociones, cuál es el sentimiento más preponderante. 1. Invita una palabra a tu mente, una cualidad para comenzar a cultivar en este tiempo de la aurora de transformación. Y poco a poco vamos entrando en esta última parte de reflexión. Como ustedes han podido ver, hay dos pilares de lo que consideramos la esencia de la transformación humana. Por una parte, la sabiduría, que no es solamente ese autoconocimiento, sino también esa conquista de nuestro egoísmo, teniendo en cuenta o considerando el egoísmo como esa profunda identificación con gustos y disgustos que todos tenemos, con nuestras vidas, para poder ir más allá del ojo de la sensibilidad, del ojo de la mente y darnos cuenta de la vida que nos habita, del milagro que es la existencia, de cómo renacemos cada día después de los sueños, de cómo nuestro cuerpo se cura y aún cómo en las situaciones difíciles tenemos la posibilidad de observar la belleza en un mensaje, en un cielo azul. Y el segundo pilar es la compasión, queridas amigas y amigos, que es una cualidad del corazón. Y quiero comenzar esta reflexión llamando la atención sobre un fenómeno, una mentalidad de nuestro tiempo. Antes de la pandemia y ahora con más intensidad, nosotros como humanidad que vive en las ciudades, que está o que tiene acceso a redes sociales, a noticias, vivíamos en una suerte de síndrome del mundo malo. Cuando uno miraba las noticias se dividían en tres partes. Las noticias que nos contaban cómo estaba de mal el mundo internacional, cómo estaba de pésimo el mundo nacional, los deportes y el entretenimiento. Muy poco nos contaban de esos pequeños milagros de la vida cotidiana, de lo que estaba bien. En nuestra existencia, cuando nos levantamos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, son más las ocasiones donde todo está bien que cuando tenemos un impasse. Y analicemos nuestra vida. Nos levantamos en la mañana, comemos, tomamos un baño, hacemos nuestras labores, volvemos a comer, descansamos un poco. Y cuando se altera nuestra vida es ahí donde ponemos el foco, pero la mayor cantidad de nuestra vida no es mala. Sin embargo, con las noticias, con esta pandemia específicamente, se nos ha magnificado esto del síndrome del mundo malo, del mundo como un lugar peligroso. Y por supuesto hay riesgos, es un milagro que estemos vivos en este pequeño
planeta azul pequeño en las dimensiones del universo. Es un pequeño milagro que respiremos. Como siempre digo, menos mal no nos dan esa responsabilidad a nosotros, porque si olvidamos las llaves de la casa, ¿qué tal nos olvidamos de respirar? Es automático. Y ese pequeño hilo nos sostiene. Y entonces es allí donde el gran problema del síndrome del mundo malo es que hace plausible, hace real una frase que acuñó un filósofo inglés, Thomas Hobbes, pero que en realidad la tomó de un comediante latino, Plauto, que es: lobo es el hombre para el hombre. Es decir, vivimos rodeados de lobos. Y cuando nos cuentan eso y nos ponen las cámaras en personas que acumulan papel higiénico en medio de la pandemia, corrupción, enfermedad, en fin, se nos activa una parte primordial de nuestro cerebro que se llama la amígdala. Y esas dos glandulitas, en realidad son dos partecitas de nuestro cerebro, son propias del cerebro primitivo y están relacionadas con el miedo. Y cuando sentimos miedo, y todos nosotros lo hemos sentido durante este tiempo, hay dos reacciones: la huida y el ataque. La huida, ¿de qué forma? Me empiezo a paralizar. Empiezo incluso a consumir más noticias, empiezo a generar mayor nerviosismo, mi sueño se afecta. Y ataque, empiezo a ser un poco más irritable. Y la justificación es que es la pandemia y está perfecto. Como bien lo decía Lakshmi, las emociones no son buenas ni malas, son sensores evolutivos. Y es allí donde necesitamos, como dicen los budistas, frente suave y espalda fuerte. Frente suave para tener la autocompasión, la energía amorosa para abrazar esas emociones, y espalda fuerte para reconocer con el ojo de la contemplación, pero también con el ojo de la mente, que no todo en el mundo está mal, que cada día hay una aurora. Y es allí donde aparece una responsabilidad como seres humanos, no solo de cultivar la sabiduría, sino también la compasión. Y es allí donde surge una responsabilidad como seres humanos, y es reconocer nuestra capacidad de cultivar la virtud. El filósofo Aristóteles decía que la virtud es la habilidad y la voluntad de hacer el bien. Necesito una voluntad, una fuerza, pero también necesito tener los recursos para actuar de manera virtuosa, porque el miedo nos afecta, las reacciones nos afectan, la irritabilidad nos afecta, pero necesito la voluntad, necesito las técnicas, que hemos visto algunas, la objetivación, esto de suspender, de reflexionar, de observar, el Tom Glenn también. Y es entonces, amigas y amigos, donde llegamos al entrenamiento de la compasión. Para entrenar la compasión quisiera hacer una diferencia de conceptos. Hay tres conceptos relacionados con este sentimiento normalmente. El primero es la empatía, que está en boga, es famosa en los últimos tiempos, nos dicen que necesitamos ser más empáticos. La segunda es la compasión y la tercera es el altruismo. La empatía es una capacidad de resonancia que tenemos los seres humanos frente al sufrimiento de otros. Yo tengo la capacidad como ser humano, a menos de que tenga una patología o una enfermedad mental. Por ejemplo, los sociópatas no sienten empatía, pero la mayoría de seres humanos podemos sentir a veces lo que siente el otro, unos más que otros. No sé si les ha pasado que alguien, por ejemplo, se hiere o muestra una herida y a uno le pasa como un friecito
Y uno dice, uy, no, no me muestro estas escenas de la televisión. El ojo de la carne, como lo hemos visto, se sensibiliza frente al otro. Pero también tengo una posibilidad de empatizar y resonar por la imaginación. Si alguien me cuenta que tiene una enfermedad grave, yo no puedo sentirla si nunca la he experimentado, pero me puedo imaginar el sufrimiento y me puedo sentir triste por esa situación. La empatía es el primer paso necesario para escalar hacia la compasión, porque implica atreverse a mirar al otro. Normalmente cuando vemos esa herida queremos alejar la mirada, pero la empatía significa una apertura a la existencia del otro. Y ahora no solamente de la existencia del otro humano, sino también lo que llaman los seres sensibles. Y en las últimas décadas, esa conciencia de lo planetario, ¿no? Uno habla de cuidar el planeta, la selva sufre, algunos hablan de la madre sufre, esa empatía que podemos sentir. ¿Por qué digo que la empatía es el primer escalón antes de llegar a la compasión? Porque neurocientíficamente se ha demostrado que cuando yo siento empatía, las redes neuronales que se me activan son las redes del dolor. Y por eso cuando vemos tantas imágenes de la pandemia, del dolor, de este síndrome del mundo malo, hay instantes donde la tristeza es tan sobrecogedora que o me pongo a llorar o apago la televisión o siento un cansancio profundo, un peso profundo, un miedo profundo. Hay profesiones que están más expuestas a la empatía, como la enfermería, y se ha encontrado que las enfermeras y los enfermeros tienden a experimentar el síndrome de fatiga crónica. Y esa fatiga crónica es producto del exceso de sensibilidad. Y es ahí entonces donde necesitamos un segundo pasito, que es la compasión. La compasión ya no solo resuena con el otro, física o mentalmente, sino que además genera un sentimiento de querer aliviar el sufrimiento del otro. Y no solamente eso, sino de desearle que tenga salud, que tenga paz, que tenga felicidad, que tenga comida, que tenga abrigo. Y lo que es interesante es que no necesariamente yo tengo que querer aliviar el sufrimiento del mundo y ir por el mundo aliviando el sufrimiento de otro, sino que desde lo compasivo me puedo entrenar para que cuando vea una imagen o una sensación que me afecte demasiado, inmediatamente yo active mi circuito compasivo y yo diga que tengas una buena vida, que descanses en paz en caso de que haya fallecido, que tengas salud, que tengas comida. Y en ese acto, usando el correlato de la neurociencia, se ha encontrado que se activan los circuitos neuronales relacionados con el amor materno, se activan las regiones relacionadas con el movimiento, es decir, solo con el acto de desear el bien al otro, yo ya estoy generando un movimiento en mí. Y ahí hago un movimiento como el que mencionaba Lakshmi de inhalo el sufrimiento, exhalo la virtud, exhalo los buenos deseos. Y precisamente estos tibetanos han sido investigados por la ciencia. Uno de los pioneros en esto es Matthew Ricard, junto con neurocientíficos como Tania Singer en Alemania, Richard Davidson. En el chat ustedes van a encontrar todos los nombres de los autores que hemos mencionado, por si quieren copiarlo en un documento, también la página de Leite Profundo, nuestro email, pero para que sigan investigando. Y lo interesante de la compasión, queridas amigas y amigos, es que se entrena como un músculo. Y lo que va a generar es un tercer nivel, que es el altruismo. Y el altruismo es esa capacidad que vamos desarrollando para servir, para hacer de nuestra vida una vela
que dé luz y que disipe la sombra. Y es allí donde vamos a encontrar la creatividad para hacer el bien, donde vamos a encontrar la voluntad para hacer el bien, donde vamos a ir más allá de nuestro egoísmo. Pero requiero escalar de la empatía a la compasión, de la compasión al altruismo y cultivar, por supuesto, esa autocompasión. Ahora les voy a proponer un circuito de 4 pasos muy sencillos que nos van a permitir llegar a un punto para continuar con la meditación final. Esos 4 pasos son los siguientes. Primero, como mencionaba Lakshmi, la autocompasión. Darme cuenta de lo básico, que a veces soy un poco dura o duro conmigo, que quizás soy un número 5 en autocompasión o 6, pero quiero ser un 10. Así que me permito ese espacio para darme cuenta de que sufro, como todas las criaturas, de que quizá hay emociones o ideas que me han hecho sufrir en este tiempo. Y darme la posibilidad de decir, es normal, está bien. Darme la posibilidad de aceptarlas y decirme a mí misma, a mí mismo, que tengas paz, que tengas salud, que tengas una buena vida, que tengas un amor, que tengas comida, que tengas calor. Y cuando esté ahí, puedo empezar a pasar primero a las personas más cercanas para ir calentando el corazón como si se tratara de una chimenea. A las personas más cercanas a mí y voy a reconocer que sufren y voy a aceptar que sufren como seres humanos y voy a desearles que tengan una buena vida. Y luego quizá me voy a unas personas con quienes he tenido diferencias y también les envío esa buena vida, reconociendo que independiente de que a veces tengan sus ruiditos o no me hagan sentir bien, sufren. Y también aquella persona que me genera mayor neutralidad, la señora o el señor que está en la caja del supermercado, la señora o el señor que hace un tiempo no veo de mi trabajo y que saludo poco. Y así poco a poco ir extendiendo nuestro corazón a otras criaturas hasta llegar a abarcar en nuestro pequeño corazón la totalidad de la tierra. Vamos a tomarnos unos segunditos para ir entrando en nuestra meditación. Pueden sacar ese bostezo que se habían aguantado, aunque algunos que no estaban conectados, quizá sí, pero los que estaban en cámara estaban ahí aguantándolo. ¡Ey! Sí, ahora sí, ya llegó el tiempo. Por fin ya va a entrar la meditación, no tanto hablar. Estiramos los bracitos, eso, fantástico, muy bien. Ay, qué rico. Sabiduría y compasión. Ya estudiamos, cada uno y cada uno ha ido reflexionando. Y vamos a practicar lo que ustedes ya han ido experimentando. Vamos a sentarnos con la espalda recta, entregando el peso de nuestros pies al piso o a la superficie sobre la que los tengamos apoyados, relajando nuestras piernas, nuestras caderas. Recuerden que la atención permite la relajación. Vamos con nuestra espalda, nuestros hombros, nuestros bracitos, nuestras manos, permitiéndonos este espacio para ir más allá de los sentidos.
Los sentidos son plataforma en este instante para ir más profundo en la contemplación. Percibo cómo está mi cabeza. Reviso si hay alguna tensión. Inhalo profundamente. Exhalo y relajo. Y me observo como si se tratara de un objeto. Observo mi postura. Y en este instante voy a reconocer lo desafiante de este tiempo en mí y en este estado de amplitud voy a aceptarlo y aceptar implica incluir y trascender. Y voy a repetirme a mí misma, a mí mismo, que tenga salud, que tenga paz, que sea feliz, que tenga salud, que tenga paz, que sea feliz. Y continúas repitiéndotelo en tu mente.